Vamos a comenzar esta segunda clase de este módulo de Introducción al Nuevo Testamento con orientación a la BP. En el día de hoy vamos a intentar armar la estructura del Nuevo Testamento, a poner los libros, hablar un poquito sobre los libros, algo de cada uno y algunas generalidades del Nuevo Testamento, que bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase y lo profundizarán con los textos. Decimos que creemos, ya lo hablábamos en el módulo anterior, en una religión de la palabra. Nosotros como católicos, los cristianos en general y toda la tradición judeo-cristiana, le damos mucha importancia a los textos que nos transmiten a Dios, ¿no? Nos transmiten, esta palabra es esencial para nuestra religión. Y nosotros, por un lado, creemos en la palabra que nos contaron, que nos trajeron nuestros padres, abuelos, la tradición de la iglesia, nuestros catequistas o las personas que nos quisieron compartir a Dios, nos trajeron esta palabra. Entonces, creemos en la palabra porque creímos en quien nos la trajo y creemos por la palabra. La palabra es el medio a través del cual nosotros creemos en Dios. Esta palabra fue leída, meditada, releída por comunidades a través de siglos y siglos de historia. Pensemos que el Antiguo Testamento tiene más de... Bueno, el Nuevo Testamento tiene 2000 años y el Antiguo otros más de 1000 más. Entonces, hace 3000 y pico de años que venimos estos textos como humanidad releyéndolos y releyéndolos en comunidad. Esta comunidad fue dándole entidad a estos textos. Primero eran tradiciones orales, después se fueron poniendo por escrito, y esto es lo que nos llega hasta hoy. Tenemos como ejemplo en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan, inicia haciendo una analogía con la palabra, y dice, en el principio era la palabra, y estaba la palabra. Y termina todo ese pasaje diciendo, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es lo que los cristianos creemos, ¿no? Que esta palabra de Dios toma vida y toma forma de ser humano y vive con nosotros. Este es Jesús. Entonces, esta palabra que viene desde el origen, Juan, en este primer capítulo de su Evangelio, hace una analogía con el primer capítulo del Génesis, con el origen de toda la Biblia, de toda la palabra. Esta analogía es porque Dios, cuando crea, dice, si ustedes recuerdan, en el Génesis, dice, al principio dijo Dios, ¿no? En el principio había caos, entonces Dios dijo y existieron. Dios dijo que se separe la luz de las tinieblas. Entonces, la luz de las tinieblas se separaron. Primero Dios dice, Dios da su palabra y acontece el milagro. Este milagro de la palabra llega al esplendor tomando la forma de hijo, tomando la forma de un ser humano, que es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esta palabra, para nosotros los cristianos, se termina siendo, esta palabra por la cual creemos, no es una palabra escrita en un libro, no es una palabra dicha, sino es una palabra que tiene vida. Y tiene vida en Jesús y tiene vida en nosotros. Esta palabra nosotros decimos que nos transforma. Nosotros decimos que esta palabra en la que creemos se hace vida en nosotros, nos transforma. Solemos decir, o me gusta creer, que la palabra de Dios no me dice lo que tengo que hacer, no son normas morales, si bien hay normas morales en la palabra de Dios, no es lo central, sino la palabra de Dios me dice quién soy, me revela quién soy. Yo estoy reflejado en esa palabra, como hombre, como ser humano, estoy reflejado en esa palabra que fue, decíamos, leída y releída por comunidades, por muchos hombres de fe. Hombres que tuvieron un vínculo cercano con Dios, hombres que tuvieron una experiencia muy cercana de Dios. Entonces, esta es la palabra que nosotros vamos a tratar de descubrir en estos días, en estas clases. Esta palabra
Es una palabra que por momentos se nos presenta oculta, que por momentos se revela y por momentos se nos presenta oculta. Llamamos hermenéutica a este arte de ir descifrando, interpretando esta palabra. Hermenéutica, la palabra hermenéutica en griego, la traducción literal sería el arte de interpretar. El arte de interpretar. Es un arte de interpretar. Nosotros queremos acercarnos a la palabra y queremos ir descubriendo el mensaje que Dios tiene para nosotros. Este mensaje que nosotros vamos a ir descubriendo en esa palabra y que nos vamos a encontrar en esa palabra. Ahí vamos a estar. Y decíamos que esa palabra por momentos es misterio, por momentos aparece oculta y por momentos se nos revela. ¿Por qué por momentos se aparece oculta? ¿Qué es esta? Uno por momentos lee el Evangelio o el Antiguo Testamento y dice, ¿por qué está tan encriptado? ¿Por qué está tan...? El mensaje a veces parece que está en forma oculta. En realidad, nosotros es como que tenemos que hacer un proceso de ir descubriendo ese mensaje. De a poco lo vamos descubriendo. Entonces, nos vamos acercando a ese mensaje y a medida que vamos creciendo en conocimiento de la palabra, creciendo en comunidad con nuestros hermanos, creciendo en amor con nuestros hermanos, vamos descubriendo un poco más de esa palabra. El misterio es tan infinito, es tan inmenso, que nosotros no lo podemos abarcar de una vez, ¿no? Por eso hay momentos que se nos parece oculto. Es como que yo estoy mirando un paisaje y el paisaje es hermoso. Ahora, yo no puedo ver todo el paisaje a la vez. Yo puedo mirar un sector y después otro sector y así voy componiendo todo. La palabra de Dios es como ese paisaje que tiene que ir siendo descubierto de a poco, porque no tenemos la capacidad de abarcarlo todo de golpe. Entonces, avanzando un poco, tenemos 3 etapas de formación de este Nuevo Testamento. Tenemos que ir, lo mismo pasa con el Antiguo, pero en particular el Nuevo. Tenemos que tener en claro esto, son 3 momentos distintos. Por un lado, está el momento del acontecimiento. La vida de Jesús de Nazaret, hablando de los evangelios puntualmente. La vida de Jesús de Nazaret. Ese es el primer momento, el acontecimiento, Jesús está viviendo. Jesús, Él mismo nos da su mensaje. Los discípulos lo reciben, pero no están tomando nota de lo que está pasando. Ellos lo van guardando, van haciendo experiencias. Esas experiencias son las que después de la muerte y resurrección de Jesús, los hacen armar comunidad y tratar de mantener este mensaje del reino. Tratar de transmitirlo y armar comunidades. Estas comunidades, esta sería la segunda etapa, la etapa de las comunidades. Las comunidades que van viviendo ese mensaje que Jesús transmitió. Entonces, ahora el mensaje es Jesús mismo. Ya Jesús nos daba su mensaje. El mensaje ahora para las comunidades es la vida misma de Jesús. Por supuesto, con el mensaje que Él transmitió. Este segundo movimiento también es oral. Tampoco hay nadie escribiendo en estos primeros años de comunidad. Y finalmente, a partir del año 70, más o menos, por ahí un poquito antes, creemos, se escribió el Evangelio de Marcos, que fue el primero, y recién a partir de ese momento, esa oralidad, ese mensaje que era Jesús, pasa a estar por escrito. Entonces, nosotros en el Evangelio podemos captar estos 3 momentos, leyendo con mucho detalle, prestando atención y estudiando los textos. Leyendo también los que los exégetas estudiosos pudieron profundizar. Entonces, vemos estos 3 momentos. La vida de Jesús misma, claramente, la vemos en los Evangelios. La vida de las primeras comunidades, que se ve claramente en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, o en las cartas de Pablo, pero que a su vez también uno puede traslucir esos conflictos de comunidades, también los puede traslucir en los Evangelios. Y, en tercer momento, el tiempo de la Escritura. Cuando se escribe
cuando se escriben los evangelios o los otros escritos, aparecen estos tres momentos. O sea, aparece la vida de Jesús, aparece la vida de las comunidades y aparecen también el momento en que los escritores están viviendo, los conflictos que había en ese momento, que a lo mejor fueron ya en el año 100, como el Evangelio de Juan, por ejemplo, 100, 110, o algunas cartas incluso posteriores. Entonces, estos momentos es importante que los podamos diferenciar, ¿no? Por un lado tenemos la vida de Jesús, donde Jesús nos da su mensaje, la vida de las comunidades, las primeras comunidades, donde el mensaje es Cristo, Cristo mismo es el mensaje, y la experiencia que vivieron del resucitado es lo que ellos transmiten y quieren transmitir a otros y difundir el mensaje. Esto fue una gran pelea con los judíos, ¿no? Piensen que las primeras comunidades estaban integradas principalmente por judíos. Jesús era judío, los discípulos eran todos judíos. Y el mensaje de Jesús fue tan impactante que salieron a transmitirlo a otras comunidades, ¿no? A paganos. Y eso fue motivo de mucho conflicto con las sinagogas. Tal fue el conflicto que terminaron excluidos de la sinagoga. Los cristianos ya no pudieron volver a las sinagogas porque transmitían el mensaje a paganos, ¿no? El mensaje de Jesús, el mensaje del reino, lo transmitían a paganos y esto ya hizo que cierto sector del judaísmo los deje afuera, ¿no? Entonces ahí surge el cristianismo como tal, saliendo de las sinagogas. Brevemente, los evangelios, la teoría más difundida y más aceptada de la formación de los evangelios sinópticos, esto es, los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Recuerda, los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos. Se llaman sinópticos porque son bastante equivalentes entre sí. Podemos armar un paralelo entre sí, si bien tienen muchas diferencias, también hay muchas similitudes y podemos ir armando un paralelo entre ellos. Estos tres evangelios decimos que nacen de dos fuentes. Por un lado, el primer evangelio que fue escrito fue el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, alrededor del año 70, fue escrito, algunos dicen en Roma, tal vez en otra ciudad, pero sí fuera de Jerusalén. Este Evangelio de Marcos es tomado, a su vez, cuando Lucas y Mateo quieren escribir sus evangelios, ya por el año 80-85, quieren escribir sus evangelios, ellos ya sus comunidades tienen este evangelio que estaban leyendo. Ya este evangelio se estaba repartiendo y haciendo copias entre las comunidades. Entonces, sus comunidades, ellos ya tenían este evangelio y lo toman como base para escribir. Recordemos que los evangelios no son una biografía de Jesús, sino intentan transmitir la experiencia de haber conocido a Jesús, la experiencia de vida que fue ser discípulo de Jesús. Entonces, estos dos evangelistas toman el Evangelio de Marcos y a su vez hay muchas similitudes entre estos dos evangelistas que no están en el Evangelio de Marcos. Por eso decimos que ellos tenían una fuente de frases, de dichos de Jesús. Algún otro discípulo había ido recopilando dichos de Jesús, sermones de Jesús, y los fue poniendo por escrito. Entonces, tanto Mateo como Lucas tenían, por un lado, el Evangelio de Marcos, y por otro lado, esta fuente de dichos de Jesús, que la llamamos fuente Q. Esta fuente Q y este Evangelio de Marcos son los que utilizan los evangelistas Mateo y Lucas para escribir sus evangelios. Esta la llamamos la teoría de las dos fuentes, y es la más aceptada hoy para ver el paralelismo entre los sinópticos. El Evangelio de Juan aparece más tardíamente, tiene otra reflexión, y si bien podemos pensar que conocía, al menos el Evangelio de Marcos y tal vez los otros dos evangelios, su reflexión es bastante autónoma. Se ve que la comunidad de Juan tomó un camino bastante autónomo y tiene reflexiones distintas que enriquecen mucho. La idea es ir pensando en cada evangelio, cada libro del Nuevo Testamento, como una capa transparente que se va agregando una a otra
y entre ellas, ¿vieron como los planos? Entre ellas vamos armando la figura de Jesús. Esta figura de Jesús se va armando con cada uno de los libros que le van dando detalles distintos. Ninguno tapa al otro, pero sí van agregándole color a la figura de Jesús. Lo seguiremos la semana que viene, los dejo con los escritos para poder trabajar y participando en el foro con cualquier duda que quieran hacer.